Bueno, yo soy Gerardo Torres Zelaya. Hasta hace poco fui vicecanciller de la República de Honduras. Hace 8 años y todavía sigo siendo el secretario internacional del Partido de Libertad y Refundación Libre. Bueno, en Honduras hay que recordar que el 27 de enero de este año tomó posesión el nuevo gobierno del Partido Nacional, que es encabezado por Nasser Asfura, que hay que recordar no ganó las elecciones. Lastimosamente en este país se impuso un ganador sin haber contado todas las boletas electorales de 19.000 mesas electorales. Se contaron apenas 16.000, casi 3.000 boletas no se contaron. Hubo problemas con el sistema de transmisión de resultados, hubo todo un mal manejo de esas elecciones y se impuso al candidato que el presidente de los Estados Unidos dijo debía de ganar. Hay que recordar que 4 días antes de las elecciones y un día antes de las elecciones, Donald Trump tuiteó en sus redes sociales que Nasri Asfura, que hasta ese momento estaba en tercer lugar en las elecciones, tenía que ganar las elecciones. Y si él no ganaba las elecciones, Trump amenazó a los hondureños en congelar todo el envío de remesas. Hay que recordar que en Honduras las remesas son el principal ingreso del país. Primero están las remesas, después está el café, otros productos agrícolas, el turismo y lo demás. O sea, lo que los hondureños envían de su trabajo honrado en los Estados Unidos es el principal ingreso de las familias acá. Entonces, que Trump amenace con congelar las remesas es una amenaza directa a millones de hondureños. Segundo, liberó al capo de la droga, expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, sentenciado por el mismo juzgado de los Estados Unidos de meter ilegalmente a ese país más de 400 toneladas de cocaína. Y Trump, en un acto arbitrario, libera, perdona a Juan Orlando Hernández, lo que genera en el país una reactivación del crimen organizado que además dice se vuelve activo en las elecciones, amenaza. Esto es como que estos capos de la droga de México que tiene Estados Unidos, de repente Trump los libere y eso genera una reactivación del crimen que también se vuelve un actor directo en el proceso electoral. Y finalmente, pues todo el sector empresarial que se sentía afectado por las políticas de Xiomara Castro, que revisó contratos, que paró todo el saqueo del Estado, que paró los fideicomisos que habían pasado a la banca privada hondureña, todo un proceso de privatización de la salud, de la energía, de la educación, que Xiomara había parado todo ese proceso de privatización y que había rescatado el servicio público, vieron también una oportunidad para parar el proceso del fortalecimiento público y volver a la lógica neoliberal. Esas tres acciones se confabularon para poner a Nasri Asfura, que estaba en tercero en las encuestas, que el mismo Trump lo dijo en la oficina oval. Yo agarré el que estaba en tercer lugar y lo hice presidente de Honduras, dijo Trump en ese cinismo que lo caracteriza. Pues ya pasaron más de 2 meses desde la llegada de Asfura. Estamos viviendo un proceso acelerado de incrementos de todos los productos. La presidenta Xiomara Castro tenía un servicio de subsidio a las familias más pobres en el tema de los combustibles. Ese subsidio obviamente fue retirado. Ahora los pobres en Honduras nuevamente pagan más energía, pagan más por energía que los ricos, con la excusa de la guerra de Irán, que sabemos ha generado incrementos en el combustible del mundo. Aquí, con esa excusa, ya han generado 9 incrementos, cuando sabemos que ni en los Estados Unidos han habido tantos incrementos. Tenemos una devaluación acelerada del empira, o sea, que es la moneda nacional. Entonces, estamos viendo un proceso en el que están tratando de acelerar muy rápidamente lo que ellos sienten perdieron en 4 años. Y la factura pues la paga el pueblo hondureño más pobre. El programa político
de Libre, del partido que yo tengo el honor de ser parte, era justamente de que en Honduras ese 1% que concentra casi el 80% de la riqueza de este país, pagara impuestos. Esta gente no paga impuestos. Ahora, no solo no pagan impuestos, sino que la carga tributaria se le está incrementando a los que siempre hemos pagado impuestos, que somos el 98% restante de la población. Entonces, tenemos más carga tributaria, tenemos un proceso de inflación acelerado, tenemos un proceso bajo el argumento del aumento de los combustibles, la canasta básica, solo para poner un ejemplo muy puntual, en 2 meses aumentó en más de $100 el precio de la canasta básica. O sea, estaba en alrededor de 11.000, 12.000 lempiras, hoy está en 16.000 lempiras. Esto significa casi 5.000 lempiras, o sea, $200 más que el salario mínimo. Si la canasta básica es $200 más que el salario mínimo, lo que estamos enfrentando es un proceso de aceleración de un empobrecimiento en el país. Xiomara Castro, con un programa de subsidios, con un programa de un gasto social muy fuerte, programas que también vemos similar en lo que fue el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora de la presidenta Sheinbaum, logra frenar ese proceso de empobrecimiento y Xiomara Castro en Honduras logra reducir la pobreza en un 10 puntos porcentuales. Cuando Xiomara asume la presidencia en enero del 2022, Honduras era el país más pobre de América Latina con 75% de pobreza y Xiomara lo entrega con 64% de pobreza, una reducción de 11 puntos porcentuales. Honduras sigue siendo con un 64% de los países más pobres de la región y ahora vemos que vamos otra vez a 3 al 75 o aún más, porque si yo gano 11.000 empiras y la canasta básica me vale 16.000 empiras, es una sentencia irremediable a endeudarme y a empobrecer. Ellos tenían una creencia, ¿no? No sé si era creencia, pero era más bien una especie de panfleto en los 90. Ellos nos decían que si los estados y si los pueblos y las sociedades enriquecíamos a ese sector que ya era rico, esa generación de riquezas y esa acumulación de riquezas en aquellos que ya tenían dinero iba a generar empleo, ¿no? Y esa generación de empleos iba a generar un derrame y ese derrame era el cuento del neoliberalismo. Ya tenemos más de 40 años en eso y nunca hubo un derrame de nada, porque se concentró y se concentró y se concentró más riqueza. Y hoy estamos hablando de las riquezas más grandes en la historia de la humanidad. Estamos hablando de gente que tiene más plata de la que tuvo ningún rey en la historia de ningún imperio. Gente cuya diferencia entre los ricos y los pobres nunca había sido tan abismal. Nunca en la historia de cualquier estado, de cualquier país de nuestro continente o del mundo. Entonces, obviamente, quitando a la época esclavista, porque ahí no es posible de cuantificar, pero cuando estamos hablando de ingresos, estamos hablando de un Elon Musk, o estamos hablando, para no irnos a un extremo de otro país, sino de Honduras, de una familia en Honduras, que una sola familia tiene alrededor del 15% de la riqueza nacional cuando tenemos a millones de hondureños que no logran tener ni siquiera el ingreso mínimo para la subsistencia de sus familias. Entonces, ese cuento neoliberal fracasó absolutamente. Entonces, cuando a mí la gente me dice que nosotros que somos de izquierda o progresistas o socialistas o que creemos en el estado de bienestar, queremos empobrecer a la gente o queremos distribuir pobreza, yo lo que les digo a ellos es que quien ha gobernado América Latina en los últimos 200 años ha sido la derecha, no ha sido la izquierda. Entonces, a quienes debemos el empobrecimiento no puede ser que digamos que es a la izquierda, eso es absurdo. Eso es como que digamos que la pobreza de México se le debe a los gobiernos progresistas. Eso es mentira. O sea, si México cuando había sido gobernado por un gobierno progresista, cuando Honduras había sido gobernado por un gobierno progresista. No, esas lógicas en las que el Estado se entrega absolutamente para esas élites económicas, lo que nos trajeron fue pobreza porque esas élites económicas
son un barril sin fondo, decimos en Honduras, no se llenan nunca, acumulan y acumulan. Entonces, cuando tenemos gobiernos como el que fue Xiomara Castro, en el que el Estado cambia su perspectiva y se enfoca en quienes más lo necesitan. Xiomara decía que a un presidente se le debe de medir solo por un indicador, nada más. En cuánto estaba la pobreza cuando llegó y en cuánto estaba la pobreza cuando se fue. Todo lo demás es retórica, dice la presidenta, todo lo demás es cuento. ¿Cuánto ayudó a ese presidente o esa presidenta en reducir la pobreza? Eso es todo lo que importa. Ahora tenemos un Estado que habla del crecimiento de la empresa, del desarrollo económico, del crecimiento de Honduras frente al mercado global. ¿Y de qué le sirve al hondureño que no tiene ni siquiera para pagar el autobús o el taxi colectivo para ir a trabajar? ¿De qué le sirve al hondureño de que ya no puede llenar su carro porque la gasolina está absurdamente cara en Honduras? ¿De qué le sirve al hondureño que tiene que decidir entre mandar a sus hijos a la escuela o pagarle energía eléctrica en su casa, que el país esté creciendo en 3,5 o en 3,8? ¿Cómo entiende un hondureño que no puede pagar un cartón de huevos, que Honduras esté creciendo frente a los mercados globales? Esa es la lógica, ¿no? Ellos ven al país como una hacienda personal en la que todos los demás somos bienes e insumos para la generación de su riqueza, ¿no? Y el Estado no puede ser eso. El Estado es de todos, el Estado es un bien público y el Estado debe de ser para el bienestar público. Cuando estos grupos de derecha llegan con cuentos, con sus medios de comunicación, con sus mentiras, llegan acusándonos a nosotros de ser dictadores, de ser intolerantes. Y yo le digo a la gente, ¿qué es más antidemocrático que la élite económica? ¿Cuándo cambia la élite económica en un país? ¿Cuándo van los bancos a elecciones a ver si ahora Juanito, el cajero, pasa a ser gerente y el gerente pasa a ser cajero? Eso absolutamente nunca pasa, ¿no? Las 10 familias en Honduras han sido las 10 familias en los últimos 100 años y nunca ha habido rotación de esa riqueza porque en la élite económica, a diferencia de la clase política, no hay alternancia del poder. Sí, bueno, ellos tenían un problema que era el tema del fiscal. El fiscal general fue electo en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Nosotros no pusimos ahí a un militante de Libre, pusimos al mejor candidato con las mejores notas. Ellos ya lo quitaron, hicieron una alianza con el Partido Liberal, que es el otro partido históricamente conservador de este país. Partido que también el Partido Nacional le robó las elecciones, ¿no? Porque también los nacionalistas le robaron a los liberales, solo que los liberales pues pactaron, traicionaron al candidato que llevaban ellos a la presidencia y hicieron un acuerdo ahí de esas mismas élites económicas para sus propios beneficios. Sacaron al fiscal en un arbitrario mal llamado juicio político, que no tuvo ninguna presentación de prueba, un procedimiento correcto. Fue una votación en la que tenían los votos y sacaron al fiscal. Hicieron renunciar a la presidenta de la Corte, también electa en el gobierno anterior. Y ahora pues ya tienen el control del Poder Judicial y tienen el control del Ministerio Público. Estas dos piezas eran lo que les hacía falta para desencadenar un proceso de persecución. En la lógica retorcida y anacrónica de esta derecha que todavía vive como que estuviéramos en la Guerra Fría, su misión es destruir a la izquierda, ¿no? Es destruir a cualquier pensamiento progresista. Ellos nos acusan a nosotros todo el tiempo en la televisión de que somos una dictadura, de que queremos instalar un pensamiento casi monotemático, que no aceptamos las diversidades. La izquierda solemos ser lo más democrático del mundo. Solemos ser altamente tolerantes. Queremos enfrentar a la derecha desde el debate. Y la derecha lo que hace cuando llega al poder es buscar borrarnos del mapa, aniquilarnos absolutamente. Entonces, bajo la argumentación de que están defendiendo la democracia, están desencadenando un proceso de persecución judicial violento en contra de mi partido, en contra de la gente que fue parte del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Ya lo hicieron con el fiscal, ya lo hicieron con la corte.
ahora van con otras representaciones y ellos lo dicen sin ningún tipo de empacho, ¿no? Queremos borrar al libro, queremos desaparecer a la izquierda. Son personas ultraconservadoras, son hijos y nietos de gente que mató a mucha gente aquí en la década de los 70 y en los 80 bajo el argumento del anticomunismo. eh, y lastimosamente siguen reproduciendo esas lógicas en las que no solamente no son de izquierda porque tengan otra posición, sino que creen que cualquier cosa que atente contra sus privilegios históricos debe de ser aplastado y debe de ser destruido. Nuestra posición es pacífica, pero no es de inacción. Libre se ha movilizado, nosotros estamos en movilización constante, nos movilizamos al Congreso Nacional a defender a nuestros compañeros y nuestras compañeras. No pensamos entregarnos y quedarnos de brazos cruzados. Tenemos 35 diputados, tenemos 70 alcaldías, Libre es una fuerza muy poderosa. De ninguna manera vamos a permitir que se nos borre, como dicen ellos, porque no sé en qué cabeza cabe de que la izquierda de Honduras se le ha borrado alguna vez lo que hiciera del país, pero esa es la intención y estamos a punto de ver en los próximos días y meses una arremetida muy violenta de esa derecha que llegó de manera fraudulenta en contra del progresismo y de la izquierda hondureña. Bueno, primero yo creo que Morena, el ejemplo de México, el heroico posición de la presidenta Sheinbaum, se mantiene como ese faro de esa dignidad que no se deja arrastrar por la locura y por el miedo. Este momento que vivimos, en el que el miedo hace que algunos estados, por omisión, se vuelvan cómplices de atrocidades. eh, México se convierte como esa especie de garantía y de confianza de que existe todavía un espacio para el derecho, para la justicia, para el derecho internacional. Entonces, es importante cuidar el ejemplo que hoy es México, es importante cuidar lo que por ahí sigue saliendo, ¿no? Los mensajes de la presidenta, la interacción en la región. A nosotros nos tocó presidir la CELAC en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Tuvimos el honor de recibir a Claudia Sheinbaum en Tegucigalpa el 9 de abril del año 2025 y fue una reunión muy interesante con 10 presidentes. Es importante no dejar caer ese objetivo martiano, ese objetivo que también está en la lógica de Cárdenas, de AMLO, de Sheinbaum, de esa América Latina unida frente a la agresión externa. No hay que dejarlo caer. Eso tiene una razón racional, ¿no? No solo es una cosa romántica que nos mueve y que es bonita porque lo es, sino que es geopolíticamente una necesidad. América Latina unificada tiene posibilidades en el tablero internacional. América Latina desintegrada, pues vemos lo que nos pasa, ¿no? Nos tratan como vasallos y nos aplastan los imperios. Eso por una parte, ¿no? Yo creo que Honduras en este momento va a un momento de lucha, de resistencia. Esos ideales morazánicos que también nos inculcó y nos enseñó el presidente Zelaya y que demostró en su gobierno Xiomara Castro, pues nos mantienen vivos y nos mantienen con un norte de lucha. Llegaremos, nos tocará de nuevo la oportunidad de ejercer el poder público y ojalá que aprendamos de los errores y ojalá que el mundo también aprenda de los errores que a veces puede llegar la desinformación, la ignorancia y el miedo. Y el mensaje para mis hermanos y mis hermanas de Morena es que veamos el ejemplo de Honduras como lo que puede pasar cuando le damos espacio a esa derecha que llega con mentiras, ¿no? Que genera escisiones a veces internas, que llega con cuentos de que ellos son los demócratas, de que ellos son la esperanza, de que ellos son la paz. Ya los conocemos, ¿no? Yo creo que México sabe muy bien lo que pasa con México cuando gobierna la derecha y esa gente no es que cambió de 6 años para acá y que de repente se convirtieron en los defensores de la democracia y que quieren que México sea un país de paz. Es mentira, es una máscara. Hoy se colocan como oposición, hoy todo lo que hace el gobierno es malo,
pero si les dejaran volver a gobernar, van a volver a hacer la política de saqueo, de violencia y de discriminación, que es lo único que saben hacer. Entonces, cuidar al gobierno, cuidar el proyecto político de Morena es sumamente importante para México y para América Latina. Y siempre hay diferencias, nada es perfecto, pero todo debe de resolverse con la confraternidad, con la amistad, con la solidaridad y con el entendimiento de la responsabilidad que sobre sus hombros está, que no hay nada que debe de ser más importante. Ninguna aspiración personal, ningún resentimiento debe estar por encima del proyecto histórico que hoy les toca articular y defender, que es esa cuarta transformación tan maravillosa que ojalá esperamos se siga desarrollando como lo ha venido siendo hasta ahora.